Hola, ¿qué tal? Qué rico que nos podamos volver a conectar por este medio para compartir todos esos temas que les preparo con mucho cariño. Hoy vamos a hablar sobre mi privacidad. ¿Será que también entró en cuarentena? El derecho a la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que la privacidad es un derecho inherente a cada ser humano, que tiene independencia frente a otros factores y que no puede transferirse, no se puede renunciar a él, y que, como el resto de los derechos humanos, pues es un derecho que nos garantiza la dignidad individual. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que independientemente de otros factores, tiene mucho que ver la privacidad en este ámbito y sobre todo en estas circunstancias por las que estamos pasando en este momento. La privacidad tiene mucho que ver, es un término muy relacionado con la intimidad, y esta que ha definido la Real Academia de la Lengua como esa zona espiritual íntima, reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. La privacidad se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Y es que cuando hablamos de intromisión, es muy importante tener en cuenta la convivencia, tener presente que la convivencia es mucho más que compartir un espacio, es mucho más que estar viviendo bajo el mismo techo. Es un espacio habitable compartido en donde lo más probable es que tengamos diferentes horarios, niveles de comodidad, diferentes pensamientos y creencias incluso. Y por ello es importante manifestar esa necesidad de privacidad. La convivencia en estos momentos en los que estamos en cuarentena nos exige unos retos, como por ejemplo el de respetar los momentos del otro, precisamente para evitar meternos en esos problemas de intromisión. Y es que los roles están cambiando. Definitivamente, cuando entró la cuarentena, ya la composición misma del ambiente en los hogares pues cambió. Eso es algo que no nos esperábamos. Entonces las personas que antes se iban a trabajar a la oficina ahora están trabajando en la casa y son un miembro más que ocupa un espacio no solamente de tiempo, sino de lugar, ¿sí? Y tenemos entonces más tiempo conviviendo juntos en un espacio más reducido. Hay que dar bendiciones para aquellos que vivimos en lugares en donde por lo menos tenemos ventanas para mirar un verde a lo lejos o para divisar cualquier paisaje, pero hay quienes están realmente metidos en un cuarto o en 4 paredes en donde es muy poco lo que tienen para relajar su mente, ¿sí? Pero sí es importante que aún así sea pequeño ese espacio, tengamos en cuenta y respetemos esos momentos en los que cada uno puede tener para sí solo. Crear un código familiar al que acudir cuando precisemos de ese momento propio es muy importante, y para ello la organización es clave. Justamente ahora con los avances tecnológicos, pues hablamos de que la privacidad va en otros ámbitos también, y tendemos mucho a proteger ese tipo de privacidad virtual de nuestros mensajes, de nuestra información, y esa virtualidad y esos avances tecnológicos le ponen una nueva mirada, un nuevo punto de vista a los límites de la privacidad entre la pareja y entre los miembros de la familia. Por eso hay que tener mucho cuidado con cruzar esos límites, ¿sí? Como lo indica la psicóloga Silvia Flores, que es psicóloga de pareja. Ella dice que muchas veces
el uso desmedido de todos esos celulares, tablets, computadores y portátiles abrió camino para desear más privacidad o para cruzar esos límites de la privacidad. Y entonces es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué nos lleva a cruzar esos límites en la privacidad de los miembros de la familia? Pues bien, hay muchos, pero aquí tengo básicamente 3. Demasiado control. Nosotras las mamás tenemos la tendencia a querer controlarlo todo. Y eso está muy bien hasta cierta edad de los niños, ¿no? Pero hay unos ámbitos de control en donde podemos nosotros hacer presencia y que son directamente para que nosotros los controlemos. Me refiero, por ejemplo, puedo controlar mis emociones, puedo controlar lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que hago, ¿sí? Y puedo controlar algunas cosas que son propias, de cosas que me pertenecen, de cosas que son mías. Por ejemplo, mi espacio, por ejemplo, mi tiempo. Sin embargo, hay otro ámbito de control que va más allá, que es lo que piensan los demás, cómo actúan los demás, lo que piensa el jefe, lo que piensa el esposo, lo que piensa la familia, los comportamientos incluso de ellos, y ya eso se sale de mi control. Entonces aquí es súper importante y cobra mucha relevancia el hecho de saber hasta dónde puede ser ese límite, hasta dónde puedo llegar. Una de las razones por las que se da ese nivel de intromisión, que se cruzan esos límites, es precisamente la inseguridad, esa inseguridad que hace que nosotros nos manda a investigar de más de la cuenta y a querer saber más de la cuenta, ¿no? Es ese deseo de posesión también en algunos casos, en otros celos o qué sé yo, pero esos niveles de inseguridad hacen que nosotros podamos cruzar esos límites y entrar a ser entrometidos porque estamos faltando a eso que hablamos desde el principio, que es un derecho, que es el derecho a la privacidad. Y entonces nos preguntamos, bueno, pues es que es mi hijo y yo soy la mamá, entonces pues yo tengo derecho a meterme. Pues no, quiero decir que no, porque ese es un derecho inherente al ser humano, entonces por eso hay que tener mucho cuidado hasta cuándo, qué tanto, ¿sí? Mirar hasta dónde va ese equilibrio, esa balanza para yo poder observar sin entrometerme, para yo poder observar sin que el otro se sienta invadido, ¿no? Porque esa es una de las cosas más importantes que hay que rescatar cuando hablamos de no cruzar esos límites. Y pues bien, no se trata de estar metido en todo pues porque queremos, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas y para ello quiero darles unas pautas. Y aquí les va la primera, que es la regla de oro, que está en la Biblia, en Mateo 7:12 dice, haz a los demás como quisieras que ellos te hagan a ti, que hagan contigo. Entonces es hacernos esta pregunta, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesta a que traspasen esos límites conmigo, ¿no? Es como yo voy hacia allá y de reversa. Entonces, cuando los hijos entran a la adolescencia, por ejemplo, ellos empiezan a querer, a no confiar, no tener los mismos límites de confianza con los padres, a querer tener su propia privacidad, su propia intimidad, porque es parte de su desarrollo. Y pues para nosotros no es un secreto que es ahí en donde se va dando su propia autonomía, el desarrollo de su libertad, el control de su propia voluntad. Entonces es un hilito muy delgado al que tenemos que tener mucho cuidado de no jalar de más, de no saltarlo para evitar que pasemos a ese nivel de intromisión, ¿no? Que no deja de ser de todas maneras una falta. Y la otra pauta, además de la regla de oro, es hacer cosas como estas, crear un horario en donde tú puedas organizar todas las responsabilidades, las cosas que tú haces en el día y el tiempo que te queda disponible. Quizás al principio pues no sea fácil porque pues tenemos que tener muchas cosas
en cuenta y debemos tener la flexibilidad, para irlo cambiando. Pero al crear el horario, entonces estamos creando una rutina sana, en donde yo puedo saber en qué momentos puedo tener mi propio espacio de privacidad, de intimidad. Y si eres de esas personas a quienes se les olvida todo, pues para eso tienes una alarma. Entonces tú pones la alarma para ese momento que sabes que te va a quedar, en el que solamente te vas a dedicar a ti. Y dejas todo lo que estés haciendo. Cuando suene la alarma, dejas todo lo que estás haciendo y te dedicas a la persona más importante que hay en tu vida, que eres tú, ¿no? Y es en ese momento en el que estamos solo yo, con mis pensamientos, con mis ideas, y en los que me permito ese momento, ese espacio privado, íntimo que estamos necesitando. En esos momentos es sencillamente con el simple hecho de poderme recostar, respirar y cambiar, dejar fluir. Solamente esos 5 minutos van a ser una gran diferencia. Ahí va a estar una gran diferencia en tu día. El mundo no se va a detener ni va a cambiar porque te dediques 5 o 10 minutos a ti. El resto de la casa puede esperar. Claro, en este tiempo de la pandemia estamos todo el tiempo sirviendo al otro. La mayoría de nosotras estamos atentas a todo lo que requiere la familia, pero es ya en ese servicio exacerbado que ya empezamos a sentirnos incómodas, ¿no? En cambio, en este espacio pues podemos dedicarlo a simplemente descansar o a orar, a meditar, a poner esa mente en blanco, darle ese momento mágico de relax que necesita la mente. Eso es súper importante y hace parte de esa privacidad que nosotras necesitamos, de parar. Tenemos que también, durante ese momento que nos estamos dando de nuestra privacidad e intimidad, observar, por ejemplo, todas nuestras sensaciones físicas. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Y ponernos en el aquí y en el ahora, de tal forma que podamos parar todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones que tenemos en el día y dedicarnos a nosotras mismas ese instante. Entonces aquí es muy importante hacer un ejercicio al que les invito con las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento ahora? Es como si la Tierra está girando y tú dijeras, ¿sabes qué? La voy a frenar. Un momentito, voy a parar. Y mirar en ese instante cómo me siento. ¿Cómo me siento en general? ¿Noto alguna cosa en mi cuerpo? ¿Tengo tensión en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo podría quitármela? ¿Cómo podría aliviarla? Es pensar en ti, en tu cuerpo, en tu mente. Ese cuerpo donde habita lo más sagrado que eres tú. ¿Hay alguna emoción que esté predominando en ese instante del aquí y del ahora? ¿Cuál es esa emoción? ¿Hay alguna cosa que me moleste? ¿Me siento indignada, triste, acongojada? ¿Cómo te sientes? ¿Que hay alguna cosa en la que podrías cambiar? Y hacer este ejercicio es súper sanador, porque no solamente estás haciendo un alto, sino estás refrescando y dándole una oportunidad al cerebro para que descanse. Porque no solamente se trata de descansar nuestros músculos, ¿sí? Con la cuarentena hemos empezado a hacer tantas tareas y son tantas las cosas que nos salen en el día a día que hemos llegado a lastimarnos porque se nos olvida que necesitamos estos 5 o 10 minutos. Para quienes de pronto se nos dificulta hacer esos ejercicios de atención plena, de estar en el aquí y en el ahora, entonces les invito a sentarse a escribirlas, a escribir todas esas ideas y a describirlas de alguna manera, como si estuviéramos haciendo un diario, pero es sin filtro,
Solamente escribes y escribes lo que se te venga a la cabeza, sin ningún filtro. Descubrir qué es lo que hay allá adentro, sin censura, sin juzgamientos. Es solamente sentarnos a escribir, a escribir, a escribir. Ese ejercicio es revitalizante, es una cosa extraordinaria para quienes se nos dificulta esos niveles o porque no tenemos el espacio físico para hacerlo. Y cuando hablo de espacio físico hay que recobrar que pues tenemos algunos espacios privados en los que pues nos podemos echar esos 5 o 10 minutos. Puede ser en el baño, cuando nos estamos debajo de la regadera, puede ser cuando salimos a caminar con el perrito, puede ser en un momento en que esté en la cocina sola, ¿sí? Pero hay que buscar ese espacio, hay que tratar de encontrar esos espacios en nuestro día para hacer este ejercicio que nos lleve a conectarnos con nosotras mismas y a descubrir que sí podemos recobrar esa privacidad. Nuestra privacidad no está en cuarentena. Las que estamos en cuarentena son las circunstancias, nosotras dentro de esas circunstancias, pero podemos trabajar en ello. Así que para terminar, hay 3 cosas a las que les invito, porque no solamente hay que hacerlo ahorita que estamos en la cuarentena. Cuando se termine la cuarentena y se vuelvan todos a sus oficinas y los niños vuelvan al colegio y tú vuelvas a quedar sola o tú vuelvas a tu oficina y recuperes ese espacio que tenías antes, tanto en tiempo como en lugar, las cosas también van a requerir de estas 3 cosas: de volver a adaptarnos, de acondicionarnos y de multiplicar ese espacio personal, porque también en el trabajo nos pasa que nos metemos tanto en el trabajo que no sacamos esas pausas activas de las que siempre hablamos, no las sacamos. Es mentira, somos muy pocos los que realmente decimos paro y me dedico esos 5 o 10 minutos. Entonces es darnos ese espacio de tiempo que nos exclusivamente se dedique a la parte más importante del planeta, que somos nosotros mismos, y conectar con ese quién soy y qué necesito, conectar con esas necesidades para poderlas manifestar, expresar. Y es el momento de parar en la vida y de mirarse sin juicios de valor. Por ello es súper importante que recobremos esos espacios ahorita en la cuarentena. Y bueno, los dejo con estas ideas y espero que les guste este video, y vamos a seguir sacando otros temas que siguen haciéndonos mella durante la cuarentena. Muchísimas gracias.